Conversamos de inmediato con Carlos Grage, él es jefe de internacionales de Chilevisión. Carlos, muy amable por atendernos esta noche. Escuchábamos al presidente Boric decir que finalmente queda hasta aquí llegaron con el tema del cambio de la Constitución. ¿Qué ha pasado? La gente al final, el proceso que se inició en el 2019, ¿por qué crees que ha fracasado al cabo de 4 años y no se ha cumplido con el objetivo de darle un nuevo texto constitucional al pueblo chileno? Buenas noches, Mávila, ¿cómo estás? Sí, he estado atento a lo que ustedes mencionaban de las palabras del presidente de Chile, Gabriel Boric, que fue sintético anoche para reflejar un tanto lo que ha ocurrido y cómo se refleja también en el resultado de este plebiscito, este segundo plebiscito. Es el hastío y el desgano de una población chilena que se vio expuesta a 2 procesos constitucionales que fueron en un péndulo. Chile pasó de un proceso constituyente posterior al estallido social de 2019, que fue marcado por representantes de una convención constituyente muy marcada por un sello muy social, donde hubo grupos extraparlamentarios incluso que tomaron la discusión como propia, y eso generó cierto temor de la población en aprobar ese texto que finalmente fue rechazado por amplia mayoría. Y ese péndulo en Chile hoy día luego se cargó hacia un segundo proceso constituyente, que fue tomado por una mayoría de representantes del Partido Republicano, un partido de extrema derecha, y que también generó un texto acomodado a ciertos intereses que también generaron cierta desconfianza en la población. Y en ese sentido, nuevamente hubo un rechazo a este péndulo, ¿no? A este ir y venir de un lado a otro, muy extremo, en los dos textos. De los polos, ¿no? Casi como si esas posiciones ideológicas que están en los extremos hubieran querido diseñar una constitución para ellos, pero la mayoría de la población ha sentido que no se ha pensado realmente en que esta propuesta finalmente atienda las necesidades más urgentes. Alguien por la mañana me comentaba y me decía que hay una desafección, es decir, que la mayoría de las personas no están hoy por hoy, o de los chilenos, no están hoy por hoy interesados en esto, sino están preocupados por otro tipo de asuntos. ¿Cuáles son los asuntos prioritarios que el presidente Boric va a tener que atender? A ver, hay 2 ideas fundamentales y que uno podría pensar, incluso se replican. Yo escuchaba recién el programa de ustedes en el bloque anterior y hablaba mucho de la seguridad, por ejemplo, y ese es el primer y esencial desafío que tiene el presidente Gabriel Boric en los próximos 2 años en Chile, es proteger la seguridad, cuyos índices han empeorado de manera dramática en nuestro país. Esto, de una u otra forma, trató de captarlo el proyecto constituyente, pero claramente un texto como la Constitución política no iba a generar una solución inmediata a los problemas de seguridad que tienen que ver más con medidas inmediatas que vayan en pos de asegurar a la población de la delincuencia y del crimen organizado, que en Chile ha también crecido muchísimo en términos de cuánto las organizaciones han cooptado incluso algunos territorios completos, en el norte del país, ciudades como Arica y Iquique, y también en otras ciudades del centro y sur del territorio. Ese punto, la seguridad, es quizás el talón de Aquiles del gobierno de Gabriel Boric y va a tener que resolver ciertos problemas de manera urgente. Y por otro lado, también la desigualdad económica y social, que también ha ido creciendo en la última década, y que por un lado está tratando de impulsar Gabriel Boric una mejora en términos de la reforma tributaria, la reforma de las pensiones también, por sobre todas las cosas, pero va a tener una oposición importante todavía en el Parlamento, así es que esos son quizás los 2 grandes desafíos, la desigualdad social y la seguridad por otro lado. De acuerdo, te agradecemos muchísimo que hayas estado, Carlos, esta noche con nosotros explicándonos esto, que además, la verdad, se parece mucho a lo que está ocurriendo en el Perú. Sí. Por un lado, la polarización política, la sensación en la ciudadanía de que las autoridades no terminan de entender lo que la población requiere. El tema de la inseguridad también, que lo vamos a abordar inmediatamente aquí en los estudios. Muy amable y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos en Perú, que estén muy bien. A propósito